Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este primer evento de la cuarta Feria del Libro Unadista. Agradecemos mucho a todos su interés por esta feria, la cual va en torno al escritor colombiano Gabriel García Márquez, también Premio Nobel de Literatura. Y para dar apertura a esta gran Feria del Libro Unadista, hoy tenemos como invitados a Narti Vázquez y a Oscar Guzmán. Ellos son contratistas del Centro Nacional de Memoria Histórica y laboran en la biblioteca del Centro Nacional. Entonces, el auditorio es de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Narti Juliet Vázquez, hago parte del equipo de la Biblioteca del Centro Nacional de Memoria Histórica y pues acá muy contenta de participar con ustedes. Vamos a tener dos sesiones, le va a iniciar mi compañero Oscar Andrés Guzmán, a quien le cedo la palabra y pues muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias Marti, gracias Ángela por el paso de la palabra y por el saludo. Bien, también me presento, mi nombre es Oscar Andrés Guzmán, soy profesional del Centro Nacional de Memoria Histórica, como lo mencionaba Ángela, pertenezco al área de bibliotecas de esa entidad. Y un poco esta primera parte lo que vamos a hacer es precisamente como darles a conocer acerca de estos materiales bibliográficos y documentales que trabajamos nosotros desde la entidad, cómo precisamente cada una de las direcciones técnicas y misionales de la entidad aporta desde diferentes tipos, fuentes y formatos al conflicto armado colombiano. La entidad del Centro Nacional de Memoria Histórica es una entidad del Estado la cual fue creada precisamente para recoger a lo largo de todo el territorio aquellos testimonios, aquellas narraciones y demás relativos al conflicto armado, y esto relativo al conflicto armado con dos criterios muy importantes, y es lo relativo a violaciones a los derechos humanos y lo relativo al derecho internacional humanitario. Entonces, un poco es compartirles precisamente nuestra experiencia y a partir de esa experiencia, cómo transformamos todas estas voces plurales, cómo recolectamos todo esto a lo largo de todo el territorio y fuera del país, en el caso de exiliados, y cómo los convertimos precisamente en un título, en una obra y demás. Y entonces, un poco de ese ejercicio. Y la invitación es para que ustedes puedan hacer preguntas en el chat, pueden abrir el micrófono, yo no tengo lío con eso, abren el micrófono para cualquier duda, para cualquier inquietud, la resolvemos ahí conjuntamente y podemos dar inicio como al desarrollo de la temática tal cual y como se esté abordando. Entonces, la invitación es esa. Entonces me va a permitir compartir la pantalla. Utilizar pantalla. Y porfa, le pediría a alguien que me confirme si la están viendo en este momento. Ya estamos viendo tu pantalla. Listo, vale. Bien, entonces, lo primero les voy a explicar desde cero precisamente de cómo ingresar a nuestros recursos materiales y bibliográficos. Y para tener en cuenta es que el Centro Nacional de Memoria Histórica actualmente cuenta con 5 direcciones, una de ellas técnicas y las otras 4 misionales. Yo les voy a hablar acerca de la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, que es la dirección para la cual en este momento trabajo y con la cual vamos a mover como un poco en este recorrido virtual, conociendo los diferentes acervos bibliográficos y documentales con los que contamos. Entonces, para ello les voy a indicar como desde cero cuál es como la ruta para poder ingresar a estos recursos
y demás, para que eventualmente en sus procesos de investigación, en sus procesos de formación, en sus procesos académicos y demás, puedan hacer uso de todo este uso y apropiación social de toda esta información precisamente que disponemos al público en general desde la entidad. Entonces, lo primero desde nuestro navegador, en este caso yo tengo Google, vamos a digitar Archivo Virtual de los Derechos Humanos y dentro le vamos a dar clic y lo que va a hacer nuestro buscador es recuperar precisamente algunos sitios relativos a Archivo Virtual de los Derechos Humanos. Para efectos de este ejercicio vamos a ingresar acá al sitio web que es el oficial, que dice www.archivodelosddh.gov.co, y el cual tiene como título Archivos de los Derechos Humanos y Memoria Histórica. Una vez logremos identificar este enlace, lo que hacemos es ingresar el mismo y acá lo que nos va a llevar, voy a apagar un momento la cámara porque creo que mi internet no es el mejor. A ver si rinde un poco más el ancho de banda. Listo. Una vez ingresados a este enlace, dándole clic, nos va a arrojar esta interfaz. Esta es la interfaz del Archivo Virtual de los Derechos Humanos que nos debería aparecer en nuestros ordenadores. Una vez nosotros estemos aquí, lo que vamos a tener en la parte superior son como las opciones del micrositio por la cual nos vamos a poder mover, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un inicio, la biblioteca especializada, y vamos a encontrar dentro de cada una de esas secciones diferentes recursos y demás. Pero espérame, que lo voy a actualizar para ver si es... Espérame, lo voy a acá actualizar a ver. Bueno, no sé. Listo. Dentro de inicio vamos a poder encontrar precisamente como las generalidades acerca de qué obedece a un archivo virtual de los derechos humanos, cómo considerar que estamos trabajando enfrentados frente a un archivo virtual de los derechos humanos, cuáles son los diferentes tipos documentales que se trabajan relativos a esa temática, conflicto armado y demás. Y entonces, yo sé que acá hay muchos bibliotecólogos, muchos investigadores, pero para quienes no tenemos mucha claridad frente a los diferentes tipos de documentos que se generan en el marco de investigaciones y demás, y los cuales están vinculados a derechos humanos. Acá como que nos dan un contexto muy general acerca de estos, y es que estos tipos documentales pueden obedecer a fotografías, pueden obedecer a videos, a sentencias, a dibujos, a cartas, a grabaciones, a entrevistas, mejor dicho, todos los tipos documentales y formatos que ustedes estén imaginando en este momento y que narren algo relativo al conflicto armado colombiano están directamente relacionados con estas fuentes de información que constituyen la memoria histórica del país. Y entonces, en ese sentido, es un poco de contexto. Acá nos va a mostrar una caracterización, unos datos estadísticos acerca de cómo nos hemos movido a lo largo del territorio desde el año 2012, si bien la entidad se creó en el año 2011 con la ley 1448 o ley de víctimas, es desde el 2012 en el cual empezó a realizar publicaciones para el público en general. Y es así como a la fecha contamos con más de 230 publicaciones. De hecho, ese número a hoy está muy elevado porque en los últimos años nos hemos movido mucho por el tema de investigaciones relativos a esclarecimientos, fenómeno del paramilitarismo en Colombia y demás, que ahorita lo vamos a tratar
desde otra dirección técnica con mi compañera Narda. Dentro de la biblioteca especializada de este micrositio van a poder disponer de más de 20.000 materiales bibliográficos y documentales para su consulta. Ahorita vamos a revisar un poco de cómo poder acceder a ellos, y absolutamente todos relativos a conflicto armado, memoria histórica, derechos humanos y demás. Y actualmente la Dirección de Archivos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica dispone también al público general, a los investigadores, académicos, profesores y demás, más de 2.590.000, en este caso serían objetos o imágenes digitales. Para quienes tienen la concepción un poco de archivos, es como los tipos documentales con los que contamos cada uno de nosotros. Para quienes no tenemos esa aproximación de los archivos, es como por decir los tipos documentales que tenemos nosotros como personas, es decir, la cédula, el registro civil, el acta de matrimonio y demás. Ahí esos tres tipos documentales harían parte de algo que técnicamente se llama nuestro fondo documental. Y esos tipos documentales en el Archivo Virtual de los Derechos Humanos se representan con más de 2.500.000 archivos. En ese contexto, también es importante decir que es mucho lo que nos falta por investigar acerca del conflicto armado interno. Y es que de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en Colombia hay más de 9 millones de víctimas directas o indirectas de este conflicto armado. Si vamos a hacer un símil, por ejemplo, de esos más de 9 millones de víctimas del conflicto armado frente a la cantidad de archivos que tenemos nosotros como Centro Nacional de Memoria Histórica, es bastante notoria como la brecha que falta por investigarse. Entonces es ahí donde está nuestro rol social, precisamente de nuestras bibliotecas, desde la academia, desde nuestros gustos, desde nuestros intereses, poder ahondar un poco sobre este tipo de situaciones y temáticas del país, y por qué no todas esas investigaciones que ustedes hacen en terreno, desde sus unidades de información, desde la academia y demás, poder representarlas en este archivo del Banco de los Derechos Humanos, y que el público en general pueda acceder a ellas, y que ustedes también tengan como este granito de arena dispuesto en nuestro archivo virtual de los derechos humanos para diferentes fines a lo largo de diferentes procesos y demás. Dentro de esta sección de inicio vamos a poder encontrar también la visualización del archivo virtual de los derechos humanos a través de una herramienta de 3D. Entonces, para quienes nos movemos mucho en bibliotecas o universidades, esto ayuda mucho para los públicos juveniles y en general para todo tipo de públicos, ¿sí? Lo hemos trabajado con niños y con adultos mayores y ha funcionado muy bien. El hecho de que se puedan hacer un recorrido con gafas 3D del Archivo Virtual de los Derechos Humanos como que llama la atención y demás. Entonces, también la invitación es que si en sus unidades de información cuentan con estas gafas y demás, puedan hacerlo a través de este sitio web y puedan explorar esta herramienta con sus usuarios y demás. También todos estos archivos y también las colecciones, el material bibliográfico lo pueden recuperar en una aplicación tanto para Android como para iOS que tenemos y que se llama, como ustedes la ven acá, DAH-App. Esa es la aplicación, ustedes la pueden buscar en su tienda de Google, en su tienda de Play Store, Store, y poderla descargar para que puedan hacer precisamente actividades o consultas desde cualquier lugar del territorio, que funciona mucho, por ejemplo, en las zonas rurales, cuando nosotros estamos en lo rural y que muchas veces solamente tenemos el dispositivo móvil, bien, o que muchas veces no tenemos internet en zonas rurales, entonces lo que hacemos es a través de la aplicación poder crear como unas referencias, un repositorio y posteriormente descargarlas sin necesidad de conectividad cuando estemos en zonas remotas y demás. Bien, un poco de este archivo virtual es que
nosotros en territorio nos cuestionamos muchos acerca de qué es un archivo de derechos humanos, cómo considerar un archivo de derechos humanos. Nosotros, no sé, que en algún momento nos encontremos con una víctima directa o indirecta del conflicto armado y que está consolidando su biblioteca, su archivo, sus fuentes de información y demás. Frente a qué criterios nosotros le decimos, sí, eso es de archivo, eso es de derechos humanos o demás. Pues bien, acá el Archivo Virtual de los Derechos Humanos dispone como estos 8 tips que permiten identificar con cuáles tipos documentales podemos considerarlos que están vinculados a conflicto armado. Entonces, un poco la recomendación que nos hace el Centro Nacional de Memoria Histórica es, por ejemplo, si esos documentos que ustedes tienen, que tienen productos de sus investigaciones, que desean abordar en las aulas, en sus bibliotecas, que desean abordar desde cualquier escenario, por ejemplo, en el criterio 4, habla, narra, contiene información acerca de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y modus operandi, considérelo que es relativo a derechos humanos. Yo me quedé en silencio. ¿Alguien más? Por acá tampoco escucho. ¿Alguien más escucha? O sea, ¿me escuchan? Creo que de pronto tiene A ti te escuchamos. Bueno, pudo haber sido que se salió Oscar, efectivamente. Entonces me voy a conectar yo por acá mientras él llega, ¿vale? Hola, volví, pero ya volvió, ya volvió. Pero la verdad desconozco hasta dónde quedé, hasta los criterios. No sé si nada tiene... Sí, vas bien. Pero, ¿en qué punto me alcanzaron a escuchar? Sí, hasta los criterios. Ah, listo, vale. Pensé que se me había ido antes la señal. Vale. Gracias, Narti. Bien, entonces acá como para que logremos identificar cada uno de los criterios y demás con los que podemos determinar, establecer, identificar qué documentos pueden obedecer pueden ser relativos a conflicto armado interno y demás, y cuáles podemos utilizar en nuestros procesos académicos de investigación y demás. Un poco de este ejercicio. Bien, acá donde ustedes se encuentran en la sección de biblioteca especializada, van a poder visualizar varios recursos de información. Dentro de ellos, los podcasts, los documentales y los especiales digitales, que ahorita Nati les va a mostrar unos insumos muy interesantes, muy sentidos acerca del conflicto armado y cómo nosotros esa realidad la representamos en podcasts, en documentales, en especiales digitales, en informes, en diferentes tipos de materiales documentales y bibliográficos. Ahorita van a tener esa experiencia bien chévere e interesante para que la puedan utilizar. También en este micrositio contamos con un portal de datos y en este portal de datos corresponde al Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica. En este portal de datos lo que vamos a encontrar es documentos que son totalmente descargables y los cuales contienen documentos cuantitativos de muchas de las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario a lo largo de Colombia. Entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar documentos para poder descargar de estas temáticas, de desaparición forzada, de masacres, de violencia sexual, de homicidios, entre otras. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una temática de interés que vamos a abordar y demás, lo que hacemos es identificarla y ubicarla dentro de este portal de datos.
Entonces, por ejemplo, hay relatos de mujeres y demás. Y acá, por ejemplo, si le damos vinculación, acá nos va a traer un mapa interactivo, el cual nos va a señalar a lo largo de todo Colombia cómo hemos trabajado con las víctimas y también con los victimarios en temas de construcción de memoria histórica a partir de varias iniciativas de memoria histórica. Entonces, acá nos va a mostrar un poco acerca de los departamentos donde hemos trabajado, Antioquia, Bolívar, Boyacá y demás, y este mapa nos va a mostrar los diferentes escenarios y demás relacionados, en este caso, con los factores de seguridad y contexto de violencia en general del conflicto armado, para que ustedes también puedan disponer precisamente de estos insumos frente a sus procesos de investigación o de interés. Acá lo que nos muestra es un poco una caracterización acerca del ingreso de mujeres a diferentes grupos armados, entonces la razón por la cual ingresaron a los mismos, por dónde se movían, el rol que cumplían dentro de cada organización, si participaron o no participaron eventualmente en algún accionar de violación a los derechos humanos, por ejemplo, no sé, como una toma guerrillera, como una masacre, una tortura, en fin, cualquier otro accionar y demás. Y, por ejemplo, también vamos a poder obtener la caracterización de los diferentes grupos armados que se movían por ciertos territorios de Colombia, entonces el bloque norte, el Frente Nordeste Antioqueño, el bloque Tolima y así sucesivamente, en general todos los grupos armados con los que hemos trabajado en este proceso de memoria histórica y demás. Vamos a encontrar en otra sección el programa de derechos humanos. Y acá quiero que ustedes presten atención, por ejemplo, en relación a cuando un usuario de ustedes o cuando alguien alguien muy cercano está haciendo investigaciones y demás, es precisamente ponernos nosotros como Centro Nacional de Memoria Histórica en su disposición para poderles apoyar en estos procesos de conformación de memoria histórica, acompañarles en estos procesos precisamente de conformación de documentos y demás a través de las diferentes direcciones que tenemos. Un poco el programa de derechos humanos lo que hace es eso, llegar a territorio, hablar con las víctimas, hablar con las personas naturales, con las asociaciones de víctimas, con las organizaciones de víctimas, decirle, hey, ustedes tienen una voz, tienen una palabra, nosotros desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿cómo hacemos que ustedes tengan una voz también presente en nuestra entidad y demás? Entonces la invitación es un poco de que si a la fecha ustedes han adelantado procesos significativos de investigación y demás, puedan contar con nosotros frente a ese ejercicio de conformarlos, de consolidarlos y de publicarlos también nosotros en este portal que ustedes están viendo y el cual se mueve mucho, ¿no? Al año, por ejemplo, el último trimestre obtuvimos más de 30.000 visitas a nuestro micrositio, es decir, los investigadores, las academias y el público en general está identificando este archivo, está dándole una gran relevancia y, ¿por qué no?, que ustedes también hagan parte de esta consolidación de memoria histórica a lo largo del territorio. Entonces, lo que les comentaba es un poco, el programa de derechos humanos hace investigación, hace acciones pedagógicas, estas acciones pedagógicas orientadas un poco también como con la apropiación y circulación, como la apropiación de la memoria histórica a partir de la socialización y demás de diferentes fuentes y tipos documentales y bibliográficos que producimos, llegar a territorio y demás. Un poco del protocolo y registro está relacionado con precisamente la caracterización. ¿Alguien escucha? ¿Perdón? Yo sí estoy escuchando. ¿Sí? No sé si los demás me están escuchando.
De pronto, bueno, ¿Nos confirman por ahí? sí señor, sí señor, sí señor, yo también, sí, 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 sí señor. Bueno, veo que sí. Creo que era la profe Ángela la que me escuchaba. Vale, tal vez sea tema de conectividad del dispositivo, demás, que no tenga buena... Sí, lo perdimos por un rato. Ah, ok, gracias, Marta. Sí, es que no, para quienes están en Bogotá, no sé si han visto, está lloviendo increíble, entonces no sé si eso obedezca precisamente también al tema de conectividad, que no es como el mejor en este momento. Entonces, bien. Finalmente, ustedes en sus procesos de investigación y demás, en sus procesos académicos, en sus bibliotecas y demás, van a poder disponer de los fortalecimientos y seminarios. Estos fortalecimientos y seminarios que son unas jornadas que se han hecho desde el 2020 hacia acá acerca de temas varios relativos a conflicto armado, derechos humanos, memoria histórica y demás. Entonces, estas jornadas de fortalecimiento tienen unas temáticas muy específicas que abordan precisamente todos estos ejes temáticos con expertos a nivel nacional e internacional en esa materia. Por ejemplo, para el 18 de febrero de 2022 tuvimos un conversatorio sobre archivos y memoria. Un poco lo que les comentaba y es, por ejemplo, un experto nos habla de cómo se relaciona la memoria con los archivos. Y así sucesivamente, por ejemplo, con esto de derechos humanos, memoria histórica y la valoración de archivos, que es un poco los criterios que hay que tener en cuenta para poder establecer los archivos de derechos humanos. Así como estos fortalecimientos y seminarios, también contamos con una caja de herramientas que la disponemos para ustedes frente a sus procesos de investigación y es, por ejemplo, en los recursos de video de cómo realizar la caracterización de un archivo, cómo conformar un archivo, cómo conformar investigaciones, cómo hacer buenas prácticas en la conformación de la memoria histórica y demás. Estos videos son muy didácticos, muy pedagógicos, que le permiten a uno como usuario final precisamente entender un poco más lo relativo a violación a los derechos humanos, derecho internacional humanitario, conflicto armado y memoria histórica, y cómo todos estos conjugan precisamente en la conformación y consolidación de la reparación integral de las víctimas a partir de lo simbólico, ¿no? Y es que finalmente desde el Centro Nacional de Memoria Histórica le aportamos a lo simbólico. Acá te pediría, Narti, es que internet sí definitivamente está fallando un poquito, acerca de que me puedas proyectar tu pantalla, y no sé si tú vas hablando o yo voy hablando, acerca de cómo se pueden hacer los diferentes tipos de búsqueda y cómo se puede recuperar los diferentes materiales bibliográficos y documentales con los que contamos. O no sé si lo intentamos y tú me indicas si eventualmente se Pues voy a completa. entrar acá al mío y si quieres se lo comparto, no hay lío. Vale, pues tú me indicas. Sí, dale, ya estoy entrando al archivo. Entonces dejo de compartir. El tuyo está un poquito lento, si quieres le hago el mío. Ah, listo, vale, vale. Entonces voy a dejar de compartir y si algo me indica, sí. Pero necesito que me habiliten. Porque como tengo 3 equipos para poderme conectar, porque por el uno tengo el audio, por el otro la visión y por el otro la conexión. Entonces no sé si me puedan permitir conectarme. No sé, la profe Ángela, si está por ahí, que nos pueda indicar si hay posibilidad de que nos dejen ingresar desde... Ah, bueno. Acá dice invitar. Laura o pues cualquiera de las dos Lauras, Camila o Sofía, ¿nos pueden habilitar? Pues me pueden habilitar. Para esto, Es que me tocó meterme por 3 equipos porque por uno lo veo, por el otro escucho, por el otro muestro.
Antes, si quieres, vele dando tú mientras puedan habilitar. Vale, perfecto. Sí, y de hecho intentamos y si no, pues entonces contigo. Listo. Les compartí un poco acerca de que en nuestro archivo virtual de los derechos humanos, al igual que toda base de datos académicas o bases de datos en general así, contamos con diferentes tipos de búsqueda y recuperación que nos permiten recuperar información. Dentro de esas búsquedas contamos con búsqueda simple, una búsqueda avanzada y una búsqueda por fondo. La búsqueda simple, como su nombre lo indica, es por palabras claves, es decir, cuando deseamos recuperar nosotros una temática relativa, por ejemplo, conflicto armado, no sé, si me ocurre acceso carnal violento. Tenemos esa temática y la realizamos a través de una búsqueda simple. Una búsqueda avanzada es cuando nosotros precisamente queremos hacer una búsqueda más específica con algunas delimitaciones y acá nos vamos a mover, por ejemplo, con esto que desde la academia se conocen como operadores booleanos y demás, que son los que nos permiten delimitar la búsqueda de acuerdo como a una conjugación de palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la búsqueda avanzada yo puedo buscar por palabras clave, por autor, por título o por tema. Si yo le doy la palabra clave y le digo recupéreme lo relacionado con indígenas y recupéreme lo relacionado con, no sé, con la temática, vamos, con indígenas y, no sé, con indígenas en el Tolima. Entonces, si yo hago esa estrategia de búsqueda, lo que el Archivo Virtual de los Derechos Humanos me debería de traer acá, de recuperar, es todo lo relacionado con indígenas, en este caso en el departamento del Tolima. Y vemos cómo nos recuperan total 27 tipos de materiales bibliográficos o documentales relativos a indígenas en el Tolima. Y si ustedes ven los títulos, pues sí son totalmente coherentes con la búsqueda avanzada, y es que dice reuniones de la ANUD y resguardos indígenas en Ortega, serie documental. Entonces ahí nos trajo una serie documental, la paz está entre la tierra firme, la historia de la Unión Patriótica en el Tolima, y así sucesivamente. Acá algo chévere, y es que la invitación es para que ustedes puedan registrarse en el Archivo Virtual de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Las ventajas de registrar en el Archivo Virtual de los Derechos Humanos es que vamos a poder tener varias, valga otra redundancia, ventajas frente a los usuarios que no están registrados. Acá estoy haciendo la búsqueda como usuario no registrado. Si yo le doy ver documento, por ejemplo, me va a indicar que no lo puedo visualizar. Entonces, una de las ventajas de este registro es que yo, una vez ingrese con mi usuario y contraseña, voy a poder acceder a todos los tipos documentales que tiene el Archivo Virtual de los Derechos Humanos y demás. Entonces, un poco la invitación es para que nos podamos registrar y podamos realizar esa búsqueda de información, y lo más importante es que podamos consultarla, visualizarla y demás. Entonces, acá, por ejemplo, si yo tengo un usuario y contraseña, me va a indicar de que ya tengo precisamente acceso a ello, y vamos a repetir el ejercicio que habíamos hecho en relación a indígenas, y habíamos dicho que Tolima, ahí estaba en nuestras búsquedas recientes. Si lo notaron, ahorita no me permitió acceder a los documentos. Ya una vez yo teniendo el registro, le doy ver documento, y el archivo lo que va a hacer es visualizar ese documento en la interfaz con el registro que yo tengo. Entonces es una de las ventajas que tiene precisamente el estar registrado. Este documento me lo puede traer en el formato en que esté: videos, podcast, grabación, entrevista, fotografía, audio, en el formato en que esté.
En este caso vemos que son fotografías de este cabildo indígena y demás, de sus procesos de resistencia, de sus procesos de lucha, de precisamente las exigencias que han tenido con el Estado frente a la reparación integral que solicitan en sus territorios y demás. Entonces, así sucesivamente vamos a poder recuperar textos, fotografías, sentencias, imágenes, todo lo relativo a los documentos que nos brinda el archivo virtual. Y también, por eso la invitación a que se registren es porque si eventualmente yo estoy investigando sobre indígenas en el Tolima, yo voy a poder agregar como un repositorio de mis temas de mi interés. Entonces, por ejemplo, en este caso yo vi muy rápidamente que este documento me servía para X tema. Entonces, lo que hago es seleccionar y asumamos de que este también me sirve. Y acá en la parte superior, si ustedes observan, hay varias herramientas. ¿Qué nos van a permitir esas herramientas? Que con los dos insumos que yo seleccioné, primero voy a poder tener una opción de agregar a los registros seleccionados a mi búsqueda. Es decir, que de manera general me muestre todos aquellos recursos seleccionados que yo recuperé y que son de mi interés. Pero adicional, yo le puedo agregar una nota y etiqueta a estos dos registros. Por ejemplo, una temática general que me permite identificar estos dos materiales hablan de indígenas en el Tolima. Entonces, indígenas y Tolima. Eso podría ser una etiqueta que yo le podría agregar para tenerla como en mi repositorio. También voy a poderla agregar a por leer. Yo ahorita hice una búsqueda, una lectura súper rápida del contenido de este material e identifiqué, por ejemplo, que la segunda fotografía me servía. Entonces, le digo, listo, la voy a dejar ahí y voy a seguir investigando o recuperando información. La dejo en mis pendientes y demás. Y otra ventaja es que yo la voy a poder compartir tanto en mi correo personal como en el correo de otro compañero, de un amigo, como, oye, yo sé que te interesa un tema de indígenas del Tolima, ven, te comparto estos datos que te pueden servir y demás. Adicional, como nosotros tenemos un proceso académico y demás muchas veces en relativo a esas temáticas, lo que nos permite es exportarla en la norma APA en LA y Chicago. ¿Listo? También es un ejercicio de poderlas referenciar y demás. Igual nos permite crear una colección. En esa colección nosotros somos autónomos de colocar la temática e ir incluyendo a esa colección todas las temáticas que son de nuestro interés. Y finalmente a unas notas, y estas notas relativas a que yo le voy a agregar unas etiquetas específicas, no a toda la colección, sino a los diferentes títulos de materiales que voy a recuperar. Cuando yo selecciono una de estas opciones, ¿dónde me las va a recuperar? Precisamente acá en la parte izquierda que ven ustedes, y es documentos por leer, mis favoritos, mis etiquetas. Entonces, si yo le doy agregarlos a documentos por leer, acá me dice, los registros seleccionados fueron agregados con éxito a documentos por leer. Si yo voy a la columna a la izquierda, documentos por leer, me van a aparecer todos los documentos que yo agregué por leer. En ese momento tendría 4, ¿sí? Entonces, tengo acerca del bloque norte, tengo acerca de proyectos ambientales y los dos que acabé de agregar, que es de Tolima y comunidades indígenas. Y acá también, si yo los quiero citar. Si ya los leí, entonces simplemente los voy como quitando de esta selección que yo tenía acá y así sucesivamente, uno a uno, con la gestión que yo le haya indicado que pueda realizar. Ahora bien, eso en cuanto a la relación, en cuanto a la búsqueda de búsqueda simple y búsqueda avanzada. Ahora búsqueda por fondo. Un poco lo que le decía, ¿qué es un fondo? Es precisamente todos los documentos o materiales bibliográficos con los cuales conforman precisamente la memoria de una entidad, de una persona, de una familia, de una asociación y demás. Por ejemplo, en el caso de las personas, nuestro fondo documental podría ser, no sé, Pepito Pérez, y dentro de ese fondo documental, por ejemplo, hay
algo que técnicamente se llama como series y subseries. Entonces, una serie podría ser, por ejemplo, documentos personales, entonces o documentos de identidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de ahí vamos a encontrar el registro civil, la cédula, el pasaporte, la visa y todos esos tipos de documentales. Por ejemplo, otra serie podría ser documentos académicos. Dentro de documentos académicos vamos a poder encontrar la primaria, el bachillerato, la universidad, la especialización, la maestría, el doctorado y el postdoctorado. De esa manera, con esa estructura se constituyen los fondos documentales. En este caso, los fondos documentales del Archivo Virtual de los Derechos Humanos obedece a tanto personas naturales, asociaciones, organizaciones de víctimas, entidades públicas, privadas y demás, que de alguna u otra manera abordan el conflicto armado desde sus diferentes procesos investigativos, académicos y demás. Cuando nosotros tenemos claro el nombre del fondo documental, lo que hacemos es una búsqueda por fondo. Entonces, le damos la opción ahí y acá digitamos el nombre del fondo. Si no lo tenemos, lo podemos recuperar a través de la sección de fondos. Perdón, lo dije al contrario. Si tenemos el nombre del fondo totalmente identificado, lo buscamos acá por la sección de fondos que ustedes ven acá resaltado en color naranja. Acá nos va a recuperar todos los fondos documentales con los criterios de derechos humanos. Como ya lo tenemos identificado con el nombre, entonces acá lo digitamos y el archivo nos lo debe traer, nos lo debe recuperar. En este caso yo sé que tenemos un fondo documental que se llama CODES, que es la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. Eso porque yo conozco el nombre del fondo. Si no lo conozco, lo que voy es búsqueda y por búsqueda de fondo. Y lo que nos va a traer es la lista de fondos por orden alfabético. Nos va a traer en este caso Álvaro Riveles, Andrés Suárez, Asociación Campesina de Planadas y así sucesivamente cada uno de los fondos documentales con los que cuenta el Archivo Virtual de los Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a este de Asociación Renacer Desplazados del Playón. Es igual que el ejercicio anterior. Acá nos va a decir que este fondo documental está conformado por los documentos legales, en este caso constitución y representación legal, y los testimonios. Si nos vamos a los testimonios, nos va a decir que hay diferentes tipos de testimonios. Entonces, en este caso, el testimonio de Carmen Rosa Barajas, otro testimonio, Marco Tulio Moreno y Janet González García. Si yo entro, no sé, por ejemplo, al último testimonio, me va a recuperar el tipo de documento que tiene. En este caso, creo que es un video, si mal no recuerdo. Sí. Mi nombre es Janet González García, soy la representante legal de la Asociación Nuevo Amanecer de Sobrevivientes del municipio del Playón. Y este es mi relato por el cual estoy como víctima. Y así sucesivamente vamos a poder recuperar y visualizar todos los tipos documentales si estamos registrados. Ahora bien, nos podemos encontrar dentro de este archivo documentos que no se pueden visualizar. ¿Por qué? Porque esto obedece precisamente a la normativa vigente y es que nosotros, desde el sector público y demás, nos acogemos a la normativa vigente en relación a que existe información pública, información reservada, información clasificada. En cuanto a información reservada y clasificada, tienen en el archivo virtual restricciones de visualización, descarga y demás. ¿Por qué? Porque este tipo de información, tanto reservada y clasificada, puede contener datos personales o de la víctima o del victimario que al ser publicados, a ser dispuestos en el Archivo Virtual de los Derechos Humanos, primero, estamos ocasionando una revictimización porque estamos de alguna manera u otra diciéndole
a la sociedad, aquella persona sufrió una violación, aquella persona la torturaron, aquella persona, en fin. Y lo otro es que estamos infringiendo la ley 1581, que es la ley de habeas data y datos personales, en relación a que la información personal que permita la ubicación física o geográfica de una persona no se puede publicar. En este caso, nosotros restringimos esa información a través de una serie de procesos técnicos y hacemos una anonimización de datos con aquella información relativa a un correo electrónico, a un número de celular, a un número de teléfono, a la dirección de la casa, a diferentes datos así que permitan la ubicación. Andrés, ¿será que se volvió a salir? Creo que tal vez es una falla de conexión. ¿Perdón? Ya, es que te quedaste mudo. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, indicaba de que este es un poco el ejercicio de cómo poder acceder al archivo virtual de los derechos humanos, cómo poder recuperar información, visualizarla, realizar nuestra conformación del repositorio y demás, y que ya quedaría presto como si tienen dudas, inquietudes o demás para poderlas abordar. Entonces aprovechamos para ver si alguno de los compañeros tiene alguna duda y si no, para seguir con la otra parte sobre los diferentes materiales que se crean y se brinda el acceso desde el portal del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces no sé si alguna duda mientras tanto. Como mis estudiantes. ¿Todo está claro o no? Creo que no, Nardi. Entonces, creo que te daría la palabra para que continúes con la siguiente parte. Vale, por aquí estaban escribiendo que no, que todo muy claro. Entonces, bueno, les cuento que tecnológicamente me tocó hacer una cantidad de acciones acá porque tengo una dificultad con los equipos. Entonces, me van a ver por un lado, pero yo voy a estar operando otros 2 equipos porque, como les decía, tengo uno para mirar, otro para escuchar y otro para poder que me escuchen. Entonces, si alguna dudita, por favor, pueden ir hablando y pueden utilizar la palabra. Bueno, en este caso el chat y nuestras chicas Lauras nos pueden pues como acompañar a leer alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, entonces, ahorita Andrés les contaba que el Centro Nacional de Memoria Histórica cuenta con 5 direcciones, 4 de las cuales son técnicas. Y les compartió la acción de que nosotros pertenecemos a la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos. Entonces les voy a compartir acá el portal del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero no me está saliendo. Ya sí, vale. Entonces, ahorita cuando estábamos hablando del Centro Nacional de Memoria Histórica y estas 4 direcciones, nosotros siempre hacemos alusión de que es muy normal de que lo cotidiano es que nos hagan referencia con alguna de las direcciones, generalmente una. Nosotros, al contar con 4 direcciones, cada dirección tiene diferentes como formas o herramientas de trabajo. La dirección de museos, pues como ustedes bien lo saben, la dirección de museos nos configura y nos acerca a esta acción tan importante que es podernos referir a herramientas que desde el arte pueden configurar un accionar, un acercamiento, un encuentro desde los seres en tanto el arte.
Y dentro de todos los procesos que nos configuran cuando nosotros hablamos del Centro Nacional de Memoria Histórica, debemos de hablar de una ley supremamente importante que es la Ley 1448. La Ley 1448 es la que determina el proceso de las víctimas en Colombia. Y dentro de esa ley está la creación del centro, que constituye unas acciones importantes, que es el Museo de la Memoria, el cual se está creando desde Bogotá, el espacio físico, pero que a su vez es importante dejar claro que el museo realiza diferentes acciones y diferentes intervenciones en el territorio. Entonces, cuando estamos hablando de que el museo logra generar esas manifestaciones culturales, esas acciones en las que las comunidades logran expresar su sentir, su hacer, esa forma en cómo quieren que no se olvide la memoria, nos genera y nos da cuenta de una acción supremamente importante en tanto las formas en cómo ellos quieren que sean recordados. Estas acciones en el territorio han sido importantísimas para poder tratar de entender, para poder manifestar, para poder sanar. Aquí tenemos que hacer una alusión importante con relación a las direcciones que manejamos, y es que también encontramos la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Cuando decimos que la Dirección de Acuerdos de la Verdad, recordemos que el proceso de la Ley de Víctimas se establece dentro del proceso de justicia transicional que se realiza con los grupos paramilitares. Entonces, dentro de esos procesos hay un aporte supremamente importante y se establece la contribución a la verdad. Y esto se hace desde la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Cuando estamos hablando de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, estamos diciendo que es ese espacio de manera voluntaria las diferentes personas que han hecho parte del conflicto nos generan un relato de su historicidad y participación en él. Esta Dirección de Acuerdos de la Verdad tiene una acción supremamente importante, y es que ha logrado recabar una cantidad de información en torno al fenómeno del paramilitarismo, y esto ha servido para que el centro, a partir de los grupos de investigadores y el trabajo con las comunidades directamente, pueda levantar esa información. Hay unas acciones supremamente significativas, y es que muchos de los trabajos con la comunidad se generan una cantidad de relatos. Esos relatos son testimonios de las diferentes personas que han participado directamente en el conflicto, tanto víctimas como victimarios. Cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica recoge esos testimonios, nosotros no podemos tener una acción jurídica. Eso lo establece, es otra área del Estado. Nosotros hacemos reparaciones simbólicas. Entonces, los relatos de verdad o estos aportes y esta contribución a la verdad desde el mecanismo no judicial, se hace ese aporte, y al tener ese aporte es supremamente importante lo que aquí nos cuentan estas personas. Y al tener esa disposición y esas acciones, se le entrega un certificado a esta persona, que es la que va a presentarse en los procesos judiciales que se establecen. Entonces es muy normal que en estos procesos de juicios que se le hacen a los paramilitares, al Centro Nacional de Memoria Histórica le den desde la jurisprudencia unos exhortos o unas acciones de reparación directa, ya sea con las comunidades, ya sea con una persona, ya sea con un proceso específico, con un territorio. Por ejemplo, al área de la biblioteca le llegó un exhorto que se hizo para todo el departamento del Atlántico. Se debía hacer una intervención de acción colectiva a todo el departamento para poder sensibilizar a la comunidad en torno al conflicto. Eso fue una disposición legal. Hay de muchos tipos. Y hay una cantidad de productos que se generan allí. Es muy cotidiano, en su mayoría, encontrar una cantidad de documentos de investigación que realizó la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Para que recordemos, encontramos que hay 69 frentes, 69 organizaciones de paramilitares. Entonces, no hicieron como un proceso por cada una de las organizaciones, sino que lo hicieron por regiones. Entonces, dentro de ese proceso diario surgen formatos de investigación que son más o menos así, que son así, de este color, y que tienen
todo un proceso del recorrido en el territorio de ese fenómeno del paramilitarismo. Son acciones y son procesos sumamente académicos. Obviamente hay una cantidad de relatos, pero también hay acciones como este material bibliográfico. Estos materiales ya van a ver también por dónde los encuentran. No crean que solamente se los voy a mostrar y ya, pero sí quiero hacerles una lectura de lo que se puede llegar a crear con acciones y con relatos que se puedan crear, que se puedan recoger desde la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Este es un material que toma unos relatos y a partir de unos diálogos, o sea, unas entrevistas, unos apartes de las entrevistas, obviamente con todo el cuidado del manejo de la protección de datos, y de estos apartes se entregan y se hicieron unas construcciones artísticas de mujeres. Todo esto son narraciones de mujeres, situaciones de mujeres en el conflicto, y unas mujeres a partir de esos relatos crearon diferentes acciones. Entonces, acciones como por ejemplo las siguientes. Vamos a leer un fragmento de uno de los testimonios tomado el 29 de septiembre del 2015 en Yopal Casanare. Se le tomó a una mujer que cuando ingresó al grupo paramilitar tenía 11 años. Ella en ese grupo paramilitar, su rol como tal era militar, y la actividad específica que realizaba dentro de ese rol se llama punto. Eso significa que a ella la dejaban específicamente en un lugar y ella tenía que informar absolutamente todo y no se podía mover de allí. Este es el diálogo. Entonces les voy a leer lo que contaba, les voy a leer tal cual se da en este testimonio. Entrevistada. Ese día eran las 9 de la mañana. Estaban mis 3 hermanos, mi señora madre, cuando venía bajando de la montaña un grupo de uniformados. Llegaron a la finca y le dijeron a mi mamá que si tenía queso para que les vendiera y leche. Mi mamá les dijo que sí. Yo me encontraba lavando una loza. En ese momento me resbalé, me caí y se me partieron los platos. Mi mamá, que estaba cortando un pedazo de carne, y ella me maltrata, me pega en la cocina. Entonces yo salí otra vez para el lavaplatos a recoger el reguero. Cuando yo le dije, pero es que mi mamá sí, le respondí, sí, mal, y mi mamá me lanzó el cuchillo. Yo me agaché y el cuchillo quedó insertado en el árbol. Incluso esa gente que estaba ahí todavía, cuando yo le dije, ¿pero qué? ¿Ahora me va a matar? El entrevistador le pregunta, ¿y qué? La entrevistada, me colgó a la viga. En ese momento, los únicos que estaban eran patrulleros. Los únicos que estaban eran patrulleros ahí, y le dijeron a mi mamá que no hiciera eso. Mi mamá les dijo que no fueran metidos. Al momentico, como a la media hora de yo estar colgada, llegó un comandante. Le dijo a mi mamá que porque yo estaba ahí. Ella le dijo que era que yo era muy grosera, que no le hacía caso, que todo, que le destruía las cosas. El señor me mandó bajar. Cuando me mandó bajar, yo tenía las manos cortadas del lado y toda reventada de los rejazos que yo me había pegado. Entonces él me dijo que fuera a buscar mi ropa, mis cosas, que yo me tenía que ir con él, porque si no, mi mamá me iba a matar. Yo le dije que yo no me quería ir, y él dijo, ¿se va conmigo o mato a su mamá? Porque su mamá es una bruta y su mamá no sabe criarlos. Me echaron. Me llevaron con ellos. Duramos caminando 4 días por potreros. Cuando yo le dije a él que qué iba a hacer conmigo, él me dijo que me iba a llevar para la finca, que yo allá iba a estar mejor que al lado de mi mamá. Cuando llegamos a la finca había cantidad de hombres, muchachos camuflados y armamentos, niños por ahí de 12, 13, 14 años. Habían bastantes niñas. Me dijo que esa iba a ser mi nueva casa. Este es el fragmento de este relato entregado al mecanismo no judicial de contribución a la verdad. Con ese producto, con ese testimonio, hubo una escritora que realizó el siguiente poema. El poema se llama Mi madre. De una viga, como si con Jesús no hubiese bastado, mi madre colgó mi cuerpo como un sacrificio que ofreció al primer postor que hizo arriba a la casa. Ir por mis cosas, salir del hogar,
en medio de un rescate en el que perdí parte de mi vida. Había llegado a otro lugar en el que, como yo, había niños y mujeres, no sé si maltratados por sus madres, pero ahí estaban, como yo, al parecer salvados, como sacrificios o corderos dados a los dioses que todo lo ven, que todo lo castigan. Este fue un texto escrito por una mujer que se llama María Fernanda Ceballos. Entonces, de este tipo de productos, de este tipo de testimonios, de este tipo de acciones, se generan disposiciones y encuentros a ese fenómeno del paramilitarismo desde acuerdos a la verdad. Hay otra dirección que se llama construcción de memoria. Yo siempre digo que ellos son los que más contacto tienen, yo diría que de una manera muy dolorosa también, pero un poco más abierta, diría yo, porque ellos se van con las comunidades y a partir de las iniciativas de memoria que tienen en el territorio, ellos pueden encontrar, narrar, generan diferentes espacios para que la comunidad pueda contar desde sus diferentes perspectivas todo esto que acontece en el Centro Nacional de Memoria y, que acontece en el territorio y que generan iniciativas de memoria. Son diversas, son múltiples, son variantes, son delirantes, son vibrantes, así como el territorio colombiano y los territorios en los que habitan, obviamente, por supuesto, nuestras personas que son víctimas directas del conflicto, que hemos de decirlo, es toda Colombia. Entonces, estas son las 4 direcciones. Como pueden imaginarse, hay una cantidad de acciones que se generan desde este espacio. Entonces, les quiero compartir en primera instancia, cuando ustedes se disponen a acercarse a este encuentro desde construcción de memoria, que les estaba narrando de estas iniciativas, de estos espacios que dan cuenta de esa posibilidad del encuentro, hay un motor de búsqueda que ustedes pueden encontrar en la página del Centro Nacional. Entonces, ese motor de búsqueda es un espacio supremamente importante para cuando estamos conociendo lo que pasa en el territorio, cómo habitan las víctimas, cómo se hacen esos procesos de resiliencia y estos procesos también de resistencia. Entonces, aquí en la página del Centro Nacional de Memoria van a encontrar en enlaces de interés, van a encontrar este visor público. Para quienes hacen procesos de investigación como docentes, el Centro Nacional de Memoria Histórica ofrece una gran variedad de materiales, pero están en diversas partes, entonces tenemos que saber encontrarlos, tenemos que saber que hay diferentes lugares para poder encontrar la información, pero también es importante recordarles que el centro cuenta con un espacio de PQRS y ustedes pueden hacer solicitud de materiales específicos o temas específicos. A veces es un poco complicado esto de poder encontrar información por diversas razones. Es por ello que este espacio del PQRS pues les puede permitir acceder de manera directa desde diferentes perspectivas este encuentro de los diferentes procesos y los diferentes materiales que encontramos. Entonces, acá podemos encontrar en esta iniciativa de memoria todas las acciones de memoria. Ustedes las pueden encontrar por un mapa, pero también acá las pueden encontrar listadas. Y nos van a encontrar, nos van a narrar desde cada territorio, cada experiencia, qué fue lo que hicieron, cómo se constituyen, cómo se crearon, quiénes son las personas que participan en este accionar. Este visor de iniciativas de memoria nos genera y nos da la posibilidad de dar una disposición de territorio, de dar una disposición de intervención en el año en que se hicieron, obviamente la descripción de lo que podríamos encontrar allí y los diferentes materiales. ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes pueden encontrar aquí materiales que no necesariamente estén en la página principal del centro, sino que dada como la disposición y el cuidado de la información y el recurso, porque tenemos que tener una cosa muy, muy en cuenta que pasa incluso en el Archivo Virtual de los Derechos Humanos, y es que nosotros podemos poner a disposición
de las herramientas, de los productos, de los documentos, sí y solo si los víctimas o los grupos de víctimas así lo permiten. Hay varios procesos de investigación que aquí podrán encontrar la referencia, pero que no se van a encontrar los materiales porque la comunidad o el grupo de víctimas o la persona que haya participado decide que eso es para conservarlo y para poder tener un sustento a futuro, pero que de momento ellos consideran que o solamente lo conocen ellos o solamente la organización. Entonces es importante también que tengan claro que en muchas de las acciones van a poder encontrar que estos materiales están configurados solamente como la referencia, y no es porque esté mal, sino porque así se determinó. Entonces, no solamente el cuidado de la información va a ser la establecida por la ley del cuidado de los datos, de datos sensibles, como nos lo decía Andrés, sino también que va a ser una disposición y un respeto para la disposición que nos dan las víctimas en torno a esos procesos particulares. Este visor, como les decía, tiene un acercamiento importantísimo en todo lo que es la configuración de lo que en territorio como tal nos pueda brindar. Permítame que esto se me fue para donde no era. Ya. Entonces, hay una construcción que siempre hacemos y que siempre decimos es supremamente importante, es supremamente necesario tener en acercamiento con las colectividades, y es el respeto y la escucha. Entonces, no solamente tenemos una disposición por construir, por acceder. El archivo virtual de los derechos humanos, recuerden que es fundamental para procesos de investigación y consolidación de diferentes aspectos, pero todos los procesos que se crean y todo lo que se ha construido a partir de lo encontrado, pero también de los materiales de investigación que se han generado, de los productos y otros materiales dispuestos en otras organizaciones, es lo que podemos encontrar en este archivo. Los archivos dentro de esta búsqueda y esta posibilidad que nos da el archivo, nos da cuenta de poder acceder a unos textos de investigación supremamente importantes, pero también, como les decía, tenemos una cantidad de producción. Entonces, dentro de eso, obviamente, contamos con unos materiales bibliográficos que se crean a partir de diferentes experiencias y desde las diferentes direcciones. Entonces, desde la construcción con los colectivos, ahorita ustedes vieron también que se podía, vieron el texto de Leer para Escribir Memorias de Mujeres en la Guerra, son procesos y proyectos que van surgiendo con las comunidades. Miren que ustedes lo pueden encontrar acá. Cuando ustedes entran a esta disposición de los libros en los materiales del centro, ustedes simplemente entran, buscan el material que solicitan, y cuando ingresan el material, una de las ventajas es que estos materiales todos se descargan en PDF. Eso significa que una de las posibilidades es que los podemos cargar fácilmente. Y eso no genera demasiado, pues no ocupa demasiado espacio, pero sí puede significar muchísimo para espacios o territorios donde la conectividad de pronto no sea tan fácil, porque siempre decimos, una cosa es cuando estamos trabajando en la ciudad, que incluso miren que ahora tenemos, gracias a la lluvia, una lentitud impresionante, pero también una disposición de que cuando estamos en el territorio, de pronto con nuestros equipos podemos acceder a cierta parte de la información. Esto se los digo porque muchas de las personas que trabajamos en diferentes áreas, diferentes, y me refiero infinitas, sociales, humanas, bibliotecas, de derechos humanos, es necesario a veces cargar con la información. Entonces, esto es una ventaja para quienes se puedan estar moviendo en territorio. Entonces, hay algo importante, y es que
Ahorita les decía que la Dirección de Acuerdos de la Verdad tenía la mayoría de las colecciones que ellos producen están en un color vino tinto. Entonces, muchas de las materiales que encontramos en el centro, como están dispuestos por años, esa es la organización que se estableció. Entonces, miren que tenemos una cantidad de materiales vino tintos. Sabemos que estos vino tintos necesariamente son esos informes en torno al fenómeno del paramilitarismo. Como también tenemos que se generó, que es una producción ya a partir de un taller, ya a partir de un proceso de construcción que se generaría como una iniciativa. Esos tendrán como un color diferente, ¿no es cierto? Estos serían como, a partir de estas iniciativas, serían como unos procesos de páginas más abiertos, pues de colores más tranquilos, o verdecitos, o azulitos o blanquitos. A nosotros nos identifican fácilmente al Centro Nacional de Memoria Histórica por la producción que ha tenido en sus informes. Informes que han presentado en torno al fenómeno del conflicto armado colombiano en general y que se ha enfocado de pronto en algunos casos emblemáticos. Entonces, esos informes pues son de color negro. ¿Por qué les digo? Porque a veces es más fácil, si tú sabes que estás buscando algo del paramilitarismo, en primera instancia te vas a poder referir como a un tipo de color. Y también para que sepan por qué estamos haciendo, por qué se hace como una particularización de búsqueda rápida. Ahora les hablaba que a partir de los procesos de jurisprudencia que se establecen en estos situaciones con los paramilitares, pues también se presentan situaciones como reparaciones simbólicas que siempre las vamos a encontrar de color azul. Esas reparaciones, los que son estos blancos, azulitos, que no refieren al color negro o al color vino tinto, son procesos que tienen un lenguaje más del común, no son procesos que tengan un lenguaje tan académico o de una disposición de análisis específico de profundización, sino que son más relatos, crónicas, poemas, cantos que son supremamente importantes. Entonces, pues en relación a los temas que puedan estar ustedes buscando o los temas que puedan estar en búsqueda de alguna acción en específico, pues podrán, a partir de los procesos que se han consultado, investigado y producido, pueden tener ustedes una referencia. Recordemos que Colombia siempre dentro de la ley establece que debemos trabajar con diferentes tipos de poblaciones. ¿Por qué les hago esta mención? Porque hay muchos procesos que los establecemos desde niños, otros de jóvenes, niños jóvenes. Hay uno para las personas con discapacidad, hay estudios para personas de género, hay estudios que abordan el conflicto armado desde la disposición de las minorías étnicas. Entonces allí estamos hablando de los afro, de los indígenas, de las comunidades raizales y por supuesto de los rum. Tenemos una disposición también para poder estudiar el fenómeno del conflicto armado en tanto el adulto mayor, el cual es un fenómeno que en lo personal a mí me ha impactado muchísimo en el trabajo en el centro, ver cómo es ese proceso de una persona adulta mayor enfrentando una situación de conflicto armado, un desplazamiento, una acción de una toma de un espacio, una disposición de una desaparición forzada. Entonces, hay también dentro de todos los textos y que vamos a poder encontrar desde diferentes perspectivas, vamos a poder encontrar también estas acciones. Les voy a mostrar dentro de estas publicaciones los especiales porque muchos de los procesos que se establecen y se van configurando dentro de las comunidades o los grupos de víctimas, pues también establecen que en vez de hacer una producción de un material bibliográfico, establecen que van a hacer un micrositio. Y ese micrositio va a estar dispuesto según las acciones que ellos requieran o lo que estén interesados en compartir o lo que estén dispuestos en realizar. Entonces hay un sinfín de acciones que se pueden realizar acá y que nos presentan y nos abordan acciones supremamente diferentes en tanto la situación de ciertos fenómenos, como pueden ver el desplazamiento, la disposición de una comunidad específica como la de Buenaventura, el más conocido para el Centro Nacional de Memoria que es el Bastayá,
Entonces, estos micrositios nos cuentan acciones muy específicas de trabajos muy específicos que se están haciendo en el territorio. Por ejemplo, este de Medellín, el de Memorias de una guerra urbana, cómo se dispone esta accionar, las disposiciones de memoria de las comunidades étnicas. Entonces, en estos todos y cada uno van a ser supremamente diferentes. ¿Por qué? Porque algunos van a tener materiales de investigación dispuestos en mapas, otros van a tener podcast, algunos van a tener espacios súper combinados, otros van a tener música, como por ejemplo estos sonidos con memoria que abordan diferentes acciones en torno al heavy metal y cómo se representan acciones de memoria desde el conflicto armado a partir de grupos de jóvenes que han enfrentado las condiciones de su propia historia a partir de la música. Entonces, este es un espacio que ustedes podrán navegar y encontrar diversidad de temas específicos. Contamos también con un accionar que a mí me parece súper bello, súper bello. Vuelvo al territorio. Como yo espero que muchas personas podamos irnos para el territorio y poder aportar al crecimiento de Colombia desde estas zonas, ustedes que están en proceso de formación o investigación, pues sabrán que Colombia tiene una geografía bien quebrada. Y eso significa que en muchas partes no llega la luz, no llega el teléfono, no llega el agua, pero las ondas radiales sí. Y en casi todo el territorio puede que no lleguen muchas cosas, pero radio siempre hay. Y son supremamente importantes las acciones que se generan en las comunidades en torno a la radio. Entonces, con esto de la pandemia, se nos potenció muchas cosas. Y dentro de esas cosas que se potenciaron, se potenció muchísimo el poder trabajar con los podcasts. Y nos muestran la importancia del podcast. A mí me encanta la disposición del podcast, primero porque soy una radio, yo crecí con la radio, y segundo porque sé que en el territorio la radio es supremamente importante. Entonces, todas las acciones que encontramos en estos podcasts, que van a ser diversas, nos muestran y nos cuentan y nos narran una posibilidad de descargar estos materiales y compartirlos en espacios tan importantes como las radiales. Obviamente enmarcados en acciones y disposiciones, pero a nivel, por ejemplo, de investigación, la producción sonora es supremamente importante. Yo considero que hay dos acciones allí a tener en cuenta. La primera, nosotros primero generamos acciones desde la oralidad. Somos un pueblo que es oral, nuestra tradición oral es supremamente rica. Y segundo, hay una acción que me parece que siempre nos conecta en Colombia y es que somos música, somos vibrantes y cantamos la alegría, cantamos la tristeza, cantamos el dolor, cantamos el desarraigo, cantamos la frustración, cantamos las masacres, cantamos todas las acciones que nos acontecen como pueblo. Entonces, dentro de estas acciones que ustedes podrán encontrar, ustedes encuentran, por ejemplo, este de madres, este palenquero, estos alabados, saber que hay una disposición de cantos. Obviamente, dentro de toda la tradición afro, vamos a poder encontrar una disposición supremamente grande en torno a lo que nos dispone dentro de esta cultura, lo que significa el alabado. Ese proceso de resistencia, ese proceso de crítica, ese proceso de acompañamiento a sus muertos en lo que ellos definen como el buen morir y que han tenido circunstancias tan difíciles como por ejemplo la masacre de Bojayá y cómo son los cantos, ese espacio no solamente de resistencia y resiliencia, sino también de historicidad. Entonces, hay entrevistas, hay narrativas, hay, por ejemplo, acciones como, por ejemplo, ya les muestro, permítanme, los pasos rotos, como la disposición de crecimiento que se puede hacer a partir de historias como cuando estalla una mina, ¿qué pasa? Que no es solamente que una persona que se quedó sin una pierna o sin un brazo,
o con la cara desfigurada, porque no siempre es pisar la mina directamente y poder disponer de una muerte o una accionar de un cercenamiento de una parte del cuerpo, sino también que se quedan ciegos, que se quedan deformes, que quedan sordos, y todo ese proceso lo que vincula, porque es la familia la que tendrá que enfrentar, ya sea el proceso de fallecimiento, ya sea el proceso de recuperación, el aporte psicológico que se da y la vinculación que se da a estas acciones. Entonces, por ejemplo, acciones como esto del paso roto, que son narraciones, literalmente son narraciones de cómo se logra, desde alguna perspectiva, lograr encontrar un proceso de acercamiento. A mí me encanta compartir siempre cuando estoy en estas acciones, esta acción de Tocó Cantar, porque vuelvo y les digo, Colombia es demasiado vibrante en la música, ella vibra completamente. Y estos son, dentro de los procesos que tenemos, Colombia tiene un sinfín de ritmos. Entonces aquí encontramos rock, bolero, encontramos joropos, encontramos metal, encontramos cantos indígenas. Entonces, ¿cómo disponer de estas acciones que nos pasan en toda Colombia a partir de la música? Les voy a compartir este pedacito. No se oye. Voy a cantar este joropo a mi pueblo colombiano para contarle la historia del gran conflicto armado que desde hace 50 años nos tiene aterrorizados. Por culpa de la inconsciencia Colombia se ha desangrado, nuestro bello tricolor de sangre se ha manchado, es la sangre que entre hermanos por años se ha derramado, donde ha caído el guerrillo, el paraco y el soldado, y tanta gente inocente que ha muerto por todo lado, pecando desolación y a mi pueblo desplazado, no hay por dónde caminar, nuestro campo está minado de bombas que le dan muerte a aquel que va descuidado, llora la madre y la viuda con llanto desconsolado, cuando recibe a su hijo, cuando esposo destrozado por las balas asesinas que ese conflicto ha regado. En lo ancho de Colombia soy el trueno retumbado, es el avión de la muerte con el misil apuntado, que deja llanto y dolor allí donde se ha lanzado. Hay pavor en todo aquel que se encuentra secuestrado, su familia se lamenta porque está incomunicado, de su suerte no se sabe si está vivo o enterrado. Es horror y tiranía que el hombre se haya inventado, no hay cómo justificar todo eso que ha pasado. El niño que es inocente también sale involucrado, huye nuestro campesino a ese pueblo abarrotado de miseria y de injusticia, dejando abandonado donde años trabajó para dejar un legado de esfuerzo y de sacrificio del hombre que ha sido honrado. Bueno, la idea era dejarlos antojados. Espero que queden antojados y puedan recorrerse un espacio tan hermoso como es este de Tocó Cantar. Hay una canción aquí que yo todavía la escucho y la escucho desde hace 2 años y siempre que la escucho lloro muchísimo. No sé por qué, no tiene nada que ver con mi historia personal, pero hay acciones que a uno lo hacen vibrar y le atraviesan el alma. Y dentro de todo, sí, esa canción es un joropo. Yo sé que me han escrito varias cositas, ahorita las leo, pero alcancé a ver este. Sí, es un joropo. Entonces, lo que les decía era que hay acciones que nos atraviesan el alma y el arte nos permite muchísimo eso. Y de verdad, Colombia tiene un pueblo que camina desde el canto, camina desde el tejido, camina desde la pintura, camina desde la narrativa, camina desde muchos lados. Sin embargo, la producción musical es en todas las culturas. Como les decía, incluso hay unos cantos que generaron una comunidad indígena. El canto está en los 2 idiomas y es supremamente bello y ver que
tenemos una situación de unas historias tan fuertes, tan desgarradoras, que nos acontecen aún, pero que las podemos cantar y que cantando no se nos olvida. Y es supremamente importante que no se nos olvide esto, el que no olvidemos permite el no repetir. Entonces, les quería compartir también antes, porque ya va siendo hora de terminar, esta acción que encontramos acá, que me parece a mí muy práctica para trabajar con mucho tipo de poblaciones. Dentro de los procesos de investigación, obvio que van a tener una cantidad de acceso a la información a través de los procesos de investigación, del archivo virtual, pero cuando estamos necesitando atravesar esa sensibilidad de poder bajar esto, la música, la palabra nos genera una posibilidad grandísima, pero también hay una acción que yo siempre digo pega, pega muy fuerte porque uno le entra mucho, mucho por los ojos, ¿será? Entonces, tenemos estos documentales. Los documentales son a veces duros, son a veces fuertes. Bueno, pero es que cuando estamos hablando de conflicto armado, ¿qué no va a ser duro? También es prepararnos y siempre en estos espacios siempre les recordamos, entren, investiguen, es muy importante, consulten, conozcan la historia de este pueblo tan bello, tan diverso, tan duro, pero que es supremamente necesario que cuando veamos este tipo de acciones, cuando las leamos, cuando nos encontremos con, por ejemplo, yo ya no, cuando escucho la canción, yo tengo que hablarla con alguien, siempre hablemosla, no nos quedemos con todos los sentimientos que nos puede generar un accionar como estos, y obviamente, por supuesto, los documentales. Hay un documental, son diversos, de todos los temas, también aquí podrán encontrar diversos temas, es que estoy cogida del tiempo, pero a mí me encanta trabajar con uno que siempre digo, fue pensado por niños, acompañado por niños en su producción. Y uno pensaría que es para niños, pero lo hemos trabajado con adultos mayores, con jóvenes, y me gustan dos cosas. La primera, que aborda uno de los temas que más hemos encontrado resonante en los diferentes procesos que hacemos de poder determinar cuáles son esos temas supremamente cotidianos y que son necesarios de trabajar de manera asidua en los espacios no convencionales como las bibliotecas, y es el desplazamiento. Pero también la cantidad de interpretaciones que se da ante un cortometraje que es sin palabras. Entonces, les voy a compartir a ver si aquí me da. Pueblo sin tierra, un documental, un cortometraje que dura un total de 7 minutos, pero nosotros lo dejamos solamente hasta una parte porque este documental fue creado en el 2015. Hablemos del 2015 al 2023, la cantidad de desplazamiento es grandísima y se ha incrementado bastantísimo, pero aquí abordan unos datos del 2015, entonces para no entrar en debate porque obviamente están desactualizados, solamente lo dejamos hasta una parte. Entonces, se los comparto. Esperemos que este internet nos permita fluir, como dice alguien que... Espérenme un momentico, le logro poner el sonido porque él no tiene voz, pero sí tiene un sonido. Y es que aquí lo tengo muteado.
Bueno, lo dejo hasta ahí. Ya lo que falta para terminar el video es muy poquito, pero creo que es importante recordarles incluso que hemos hecho trabajos de horas completas, o sea, incluso tenemos un cineforo solamente de este documental y dura 6 minutos en total en la presentación. Entonces, hablar, generar espacios para la escucha, generar espacios para conversar, para hablarse, para contarse, para escucharse, son supremamente importantes. Dentro de todo lo que más podemos, dentro de todo lo que podemos ofrecer también dentro del Centro Nacional de Memoria, obviamente es la posibilidad de articular procesos conjuntos, conocer acciones. Sabemos que desde la biblioteca podemos generar espacios para, venimos trabajando con la UNAD, precisamente Ángela nos contactó y hemos generado unas acciones supremamente bellas y esperamos contar con ustedes porque tenemos una programación muy significativa. Pronto tendremos, hace poco tuvimos una tertulia supremamente hermosa y pues nada, estamos muy dispuestos a compartir, a generar espacios de venga, hablemos. A mí me encanta eso de venga, hablemos un ratico porque cuando hablamos logramos una cantidad de acciones en el territorio y poder como hablarnos. Quisiera entonces aprovechar esto de que venga, hablemos es también escuchar. Por aquí quisiera poder como leer veo por aquí la canción del joropo, dice, discúlpeme, llego como hasta donde estamos, se perdió el sonido, como por aquí, Narti. Qué interesante lo que nos has dado a conocer. Uy, qué bueno. Muchas gracias a ti, Liliana, por participar. Me encanta que les esté generando sentido, pues porque esto es nuestra historia, ¿no es cierto? Excelente conocer sobre esta información. Muchas gracias. Elizabeth, me imagino, porque dice Sur, Seb y Baguette. La participación, por favor, ahí aparece, es fundamental para nosotros que ustedes ingresen y puedan hacer no solamente el listado de asistencia, sino la vinculación de cómo sienten y cómo han sentido este taller, este encuentro con esta cantidad de información, para nosotros también generar acciones de mejora en caso de que se necesiten. Por acá nos dice Diego, creo que es, porque dice Cúcuta, pero no alcanzo a leer todo el nombre, dice, es cierto, estos micrositios contribuyen en la contextualización de nuestro entorno desde diferentes problemáticas mediante investigaciones con información de primera mano. Personalmente me gusta revisar estos micrositios por su contenido. Excelente, y me encanta porque de verdad que nos aportan una mirada muy diversa. Por aquí Liliana Narti, fascinante lo que nos dice sobre las acciones que suceden, ingresar a estos espacios para conocer, evidentemente, invitadísimos a que se lo recorran, hay una cantidad de espacios en torno al conflicto armado, entonces es muy, muy importante que ustedes puedan como acercarse, ¿no es cierto? Porque eso es acercándose, yo siempre he dicho, esto es entrando para poder conocer hay que entrar. Dice la invitación nuevamente, por aquí nos dan unos corazoncitos y unos aplausos, muchas gracias. Esa canción de Joro Poder decir, los documentales son duros porque son testimonios reales, efectivamente, y hay unos documentales que también abordan unas acciones más desde la resiliencia. Por ejemplo, hay un documental que nos aborda del Chengue, que es por allá por Sucre, cerquita de Ovejas. Bueno, es un corregimiento de Ovejas, y cómo, pues a partir de una masacre que se vivió allá y en este momento, cómo se configuraron y se accionaron en conjunto y crearon acciones de recuperación, no solamente para la comunidad, sino también para el entorno desde una disposición de generar apicultura. Entonces también hay espacios de resiliencia supremamente bonitos en estos documentales. Por aquí me decían que no se escucha y pobrecito, perdón. Sí, el sonido estuvo perverso, perdón, pero tengo grandes dificultades tecnológicas, lo que suele pasar. Entonces, perdón. Por aquí nos dijeron que qué tristeza, sí, es muy, muy complejo abordar estos. Es muy importante que tengamos claro que cuando nos vamos a abordar este tipo de materiales, siempre vamos a encontrar dolor. Vuelvo y les digo, háblenlo cuando se encuentren con estos materiales, así sea en búsqueda y tengamos un rol de investigadores. Desde una disposición de investigadores podemos encontrar una cantidad de cifras y podemos ser muy, muy timados, pero es importante hablarlo porque eso se queda por dentro.
lo que se queda por dentro y no se exterioriza, es insano. Claro, siempre es bastante fuerte cuando estos temas se trata específicamente de los reclutamientos, sí, en las filas de los paramilitares, donde la infancia de aquellos niños quedan arruinadas de por vida, evidentemente, como lo leímos en el relato de una niña de 11 años. Qué tristeza, claro, creo que me volví. Qué tenaz, uno ni sabe que estos hechos suceden en nuestro país. Es verdad, hay muchas cosas que no se saben, incluso a pesar de que los medios los mencionan incluso por encima, muchas veces se nos vuelve paisaje. A veces se saben estos hechos por mi pueblo y sus veredas y corregimientos. Quise decir que se dan estos hechos, sí. Gracias por compartirnoslos, Tatiana, porque decirlo en este espacio es supremamente importante. Eso también nos da cuenta de que todos somos víctimas directas o indirectas del conflicto. Muchas gracias por confiar en el grupo y contarnos esta cercanía que tienes desde el territorio que has habitado. Que si les puedo dar el link, claro que sí, me voy a sentar mientras escucho alguna pregunta y les paso por acá el link. Totalmente de acuerdo, comunicarse con diferentes maneras es un aprendizaje. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias, Narti, con muchísimo gusto. Muchas gracias, interesante. Este video identifica, dice acá, Diego, este video identifica en mi zona, por ahí hay muchos grupos armados, estamos cerca de la frontera. Los terrenos fronterizos son bien particulares. A veces me asombro que el municipio de Villarrosario haya sido la cuna de la Gran Colombia, mira tú, de la Gran Colombia, y hoy ver a esta tierra como una de las más peligrosas, con un alto nivel de desempleo y pobreza, con muchos lugares turísticos, pero sin turismo. Diego, creo que te agradezco infinitamente que nos compartas esta disposición incluso geográfica, porque mucho del territorio es así, y más esta particularidad de un terreno fronterizo, que generan grandes, diversas acciones en torno a la ausencia, incluso a veces del Estado, pero también como la disposición de todo el complejo que se genera en torno a una disposición de frontera, que también es como las acciones que me generan con el terreno más cercano y toda la disposición que hay a nivel del conflicto que se genera en estos territorios que siempre son latentes. Muchas gracias, Diego. Dice por aquí, totalmente nuestra historia y cómo perderla es no saber. Muy agradable su manera de llegar e invitarnos a leer. Ay, muchas gracias, me alegra que te motivara. Entonces, mientras quisiera darles la palabra, quisiera escucharlos, tenemos 15 minuticos, siempre me parece importante. Mientras eso busco acá la dirección pues pueden entrar a la página web y lo encuentran, pero también pues para podérselos compartir por acá el enlace. Entonces los escucho. Bueno, los escucho o los leo. No sé, Laura, si me ayudas tú, por favor, porque sabemos que tenemos a Laura, porque me interesaría mucho si se puede darle la palabra a algunos compañeros. Narti, en este momento todos tienen activo el micrófono. Si alguno quiere activarlo, con mucho gusto, pues recibimos también todo lo que nos quieran decir y sobre todo, pues, a Narti. Bueno, escucho, aprovechemos. Qué rico escuchar alguna voz. Si desean, también pueden levantar la mano y vamos seleccionando como individualmente para darles el micrófono. Por acá nos dice Diego Jaimes, entonces permíteme un segundo. Diego. Listo, Diego. Puedes activar tu micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Bueno, lo que pues quería como decir sobre todo esto de la información, de los contenidos que nos brindan. De los que asistan, le sacan como un ponderado de los que asistieron por centro. Por aquí están hablando de un ponderado. Diego. Buenas. Le sacan
Qué pena. Pues sí, lo que quería complementar sobre esta información que nos brindan estos sitios es que es información, como dije, de primera mano. Son testimonios, lo que vuelve a esta información, este contenido, en contenido de cierto riesgo para las personas que dan este testimonio y para las personas que recopilan este testimonio, porque hemos visto, más que todo en Colombia, lamentablemente, cómo se persiguen y se matan a los periodistas, a los líderes en las diferentes regiones. Y a las personas que dan ese testimonio son forzadas a no dar este testimonio y se van con esa experiencia, con esa violencia a la tumba. Se van con eso a la tumba y los que deberían estar pagando, pues no lo hacen, lo que hace como generar pues cierta preocupación en este tema, porque hemos vivido esto por muchos años, por mucho tiempo, y todavía pues no se ha erradicado los grupos armados. Pues se trató con los tratados de paz, lo de las FARC, pero salieron las disidencias FARC. Aquí, por ejemplo, aquí en Villa del Rosario, por así decirlo, parece como si fuera la cuna de los paramilitares, por así decirlo. Esto es muy, digamos, esta zona es muy caliente. Pues aquí, solamente aquí no, casi en todas las partes del país, una que otra que no. Pero pues es lamentable eso, que después de tanto tiempo se sigan dando esas, esas acciones, ¿sí? Esas acciones de aquellas personas que lo único que buscan es poder, no buscan como, digamos, el ELN, que se supone que es el Ejército de Liberación Nacional, no busca como así una liberación, sino buscan ellos mandar, por así decirlo. Entonces, pues, es lamentable eso, es lamentable que en vez de unirnos, nos separemos para buscar cada uno poder. Y pues, digamos que eso fue lo que nos motivó, los que nos incentivó a independizarnos, pero eso mismo es lo que estamos pagando ahora mismo, de que Colombia sea un país con tanta violencia, con tanta guerra. Y lamentablemente la bandera tricolor se nota más el color rojo que el color amarillo. Como decía William Ospina, ¿dónde está la franja amarilla? Muchas gracias. No, Diego, muchas gracias a ti. Y dices algo tan importante, ¿sabes? Que creo que es necesario resaltar, y es que sí, la verdad es un fractal, y siempre ese fractal será construido desde diferentes ojos, pero también hay muchos ojos que se van antes de tiempo y que no tienen cómo contar esa historia, esa contribución que se puede hacer a una verdad. No existe una sola verdad. Pero hay este punto que me parece supremamente importante que resaltas, y es la dificultad en ciertos territorios. No en todas partes se puede hablar, no en todas partes se puede contar, no en todas partes se puede compartir estos tipos de materiales, porque todavía hay estas situaciones en las que hay que ser cautos, no hablar, estar muy en silencio. Entonces, siempre cuando estamos haciendo acciones desde las bibliotecas, les decimos a las personas que son los líderes, esto va hasta donde sabemos que su territorio lo permita, porque también está la condición del cuidado de la seguridad. Y si bien eso es muy complejo, y ahorita bien lo dices tú, Diego, se generan acciones represalias. Es muy particular que Colombia tenga un fenómeno de construcción de la memoria a la medida que va pasando. Entonces estamos construyendo la memoria mientras igual vamos habitando en la memoria del conflicto mientras estamos en conflicto. Entonces eso tiene obviamente sus riesgos, pero también hay una cosa que me parece bonita resaltar, y es que se está sonando por diferentes partes, puede que no por todas, pero eso nos aporta a una contribución que poco a poco se va llenando, que poco a poco eso va cambiando. No sé para dónde, no sé cómo irá,
pero que sé que no se va a quedar en el mismo lugar, ¿no es cierto? Pero el cuidado sí es muy, muy importante en este tipo de materiales y en este tipo de acciones que nos vamos acercando a una historicidad que obviamente es latente, con ciertos riesgos en el territorio. Te agradezco muchísimo, Diego, por el comentario. Por ahí vi otras manitas alzadas. No sé. No, Ayuda, Narti, ayuda. no tenemos más manitos. Ok. Bueno, última oportunidad antes de decirles mil gracias. Si alguien más quiere hablar. Yo, Dale. pues hablando de sobre todo el paramilitarismo y sobre todos estos temas que se tratan sobre más que todo la violencia, también hay que recalcar sobre las pandillas que dentro de los barrios y veredas, que muchas veces también se deja de hablar mucho sobre lo de las pandillas, que no es muy tocado porque pues en el entorno nacional no se ve como tan grave como lo es el paramilitarismo y las disidencias de la FARC, porque tanto como en Cali como en Medellín, sí retumba todo esto lo que es sobre las pandillas, donde los barrios pues son bastante complejos. Como yo vine hablando sobre lo del, de la, sobre la infancia, que muchos de estos niños son interceptados sobre la violencia y también como son interceptados en la violencia, así va siendo el comportamiento de ese niño para más adelante sea un futuro criminal o alguien que sea demasiado peligroso, ¿no? Entonces, por eso es demasiado importante tener al cuidado de los niños, tanto la protección moral y la familiar. Total. Michael, ¿no es cierto? Michael, ¿es tu nombre? Sí, señora. Te regalo el señora. Me sentí muy bien. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Ahora, señorita. Sí, señorita. Señorita, bueno, ahí sí. Bueno, sí, el tema con la infancia es muy, muy teso porque siempre hay una esperanza en la infancia. Yo lo vine a entender ya muy vieja. No es que tenga tantos años, pero yo no había logrado entender esa dimensión de la importancia de la generación en tanto la infancia como consciente en estos procesos. Y es muy, muy importante porque, por ejemplo, el video que les compartí, yo lo he presentado con niños y me ha parecido muy particular, por ejemplo, que muchos niños me dicen que esos niños son venezolanos y no logran identificar como que es una acción de territorio de ellos, porque incluso la música, ustedes no lograron escuchar la música, pero cuando lo vean van a ver que la música es muy pacífico colombiano. Entonces, creo que esa acción que haces y esa relevancia que haces en torno a la importancia para la infancia es fundamental. Ese es el futuro definitivamente. Pues bueno, yo quisiera decirles algo y es por la escucha, por el tiempo detenido, por compartir con nosotros, por permitirnos llegar a ustedes y poder mostrarles un pedacito de esto tan inmenso y tan importante que es para nuestro territorio y nuestra historia. Muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias. Narti, a ti infinitas gracias y también a Óscar Andrés por acompañar nuestra cuarta Feria del Libro Unadista con este evento tan importante, sobre todo pues con la apertura de nuestra feria. El jueves nos volveremos a ver con ustedes con una tertulia bastante interesante. Entonces los invitamos a consultar nuestra página en la biblioteca, opción capacitaciones, y agendarse a esta tertulia sobre el conflicto armado a partir de la música. Muchas gracias a todos nuestros participantes también. En este momento les vamos a compartir unos datos de conexión para que sigan estos eventos de la cuarta Feria del Libro. Ahorita seguimos con
un evento que se llama Murales para la Paz. Entonces, muchas gracias a todos. Narti, muchas gracias. Te envío un abrazo. A Óscar Andrés también. Gracias por todo. Feliz tarde. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros capacitadores Andrés, Narti y Juliet por esta excelente capacitación. Espero que haya sido satisfactorio para cada uno de los participantes. Les recuerdo la importancia de diligenciar el formulario de asistencia, ya que en los correos les va a llegar la grabación de la sesión y el material utilizado en dicha capacitación. No siendo más, damos por finalizado la capacitación y que tengan un buen día.